Voces que cuentan historias, poemas. Vení, quédate a escuchar, que ya comienza. No lo podía creer. Acababa de terminar de leer Harry Potter y mi vida no se parecía en nada a la suya. La vida de los protagonistas de los libros que había terminado de leer hacía unos meses siempre daban un giro cuando tenían entre 11 y 15 años. Y siempre su vida pasaba de ser malísima a ser la que cualquier persona desearía. Yo ya tenía 17 y nada interesante me pasaba. No había posibilidades de que fuera una bruja y viviera en un mundo mágico como Harry Potter, y mucho menos de que fuera un semidios como Percy Jackson. Ni siquiera me consideraba súper linda para que por lo menos mi vida fuera tan solo una comedia romántica. Sentía que mi vida era muy aburrida. Hasta que un día... «Chao, mi vida, acordate de buscar el almuerzo en la roticería», me dijo mi papá cariñosamente. «Sí, papá, tranquilo. Sabes que lo más importante para mí es la comida». Ambos reímos. Lo saludé con nuestro saludo secreto y me fui, sin saber que cuando volviera a mi casa, mi vida habría dado el giro que tanto esperaba. Pasé por la roticería. Me compré una ensalada con carne. Cuando salí, sentí el frío golpeándome la cara y tuve que cerrar los ojos. Caminé unos pasos sin ver nada y me tropecé con lo que esperaba hacía mucho tiempo. Mi giro. Me levanté y me sacudí. Por suerte no me había visto nadie. Me fijé que había hecho que me cayera y era un libro. Muy lindo, de color rojo intenso y en dorado, decía: «Ten cuidado y sabiduría a la hora de usarlo». Lo abrí creyendo que iba a encontrar una historia más que me iba a hacer pensar que mi vida era aburrida, pero estaba en blanco. Me desilusioné, me intrigué. ¿Por qué diría que lo usara con cuidado? Me fijé qué hora era y estaba llegando muy tarde a la escuela. Ese día fue muy normal. Mi mejor amiga se había ido a otra escuela el año anterior y desde ese momento todo se había vuelto un poco más aburrido, aunque lo estaba superando mejor de lo que creía. A la hora del almuerzo me senté sola. Un poco porque no tenía a nadie con quien sentarme y otro poco porque quería ver el libro. Algo me llamaba la atención de él. Abrí el libro y confirmé lo que pensaba que había imaginado. Las páginas estaban todas y cada una de ellas en blanco. Supuse que sería algo así como un diario íntimo, pero yo le guardaba rencor por haberme hecho tropezar. Así que decidí usarlo para escribir cosas poco importantes o solo para mejorar un poco mi letra. Saqué mi cartuchera y mi almuerzo de la mochila y empecé a escribir en el libro palabras y frases de lo que estaba a mi alrededor. Cuando me dio hambre, abrí la comida y me di cuenta de que tenía pollo con papas en lugar de ensalada con carne. Seguramente había agarrado el pedido de la señora que tenía al lado en la roticería. No me gustaban ni el pollo ni las papas, así que me hice la idea de que no iba a comer. Agarré el misterioso libro y empecé a escribir lo que me pasaba. «Tengo comida que no me gusta. El pollo con papas es horrible. Desearía que hubiera sushi en el plato». Así escribí otras palabras para mejorar mi letra. Cuando tocó el timbre para salir del comedor, agarré mi plato con el pollo y las papas para tirarlo al tacho, cuando me di cuenta de que en su lugar había sushi. No lo podía creer. Miré mi libro. Me pareció que me lo estaba imaginando y que alguien había agarrado mi comida y la había cambiado por sushi cuando estaba escribiendo concentrada en el libro. Como sorpresa, sabiendo que era mi comida favorita. Siempre fui buena en la escuela y nunca me había molestado estudiar. Pero ese día ansiaba llegar a mi casa para ver si ese libro que me había hecho tropezar podría llegar a ser lo que toda persona desearía. Un objeto que te permitiera cumplir todos tus deseos. Quería estar segura de que tuviera poderes y no fuera tan solo una serie de casualidades. Llegué a mi casa.
Lo único que hice fue saludar a mis papás, subir a mi pieza y encerrarme ahí con el libro. Escribí cualquier cosa que me pudiera comprobar si mis sospechas eran reales. Escribí que deseaba que se cayeran mis frazadas del armario. De repente, oí un ruido. Abrí el armario y ahí estaban las frazadas tiradas y arrugadas en el piso. Tenía en mis manos al más maravilloso objeto jamás antes visto. No sabía qué pedir. Plata, comida, que no hubiera guerras. Siempre fui una persona a la que no le gustaba cómo funcionaba la ley. Pedí ser presidente. Mi primer error. Pestañeé y cuando volví a abrir los ojos, estaba en la Casa Rosada. Creí que iba a ser más sutil, pero bueno, ahí estaba. Llegó lo que parecía ser la secretaria del anterior presidente y cuando me vio empezó a gritar que yo había matado al presidente o que lo había secuestrado. Así que agarré el libro rápidamente y escribí que quería que todos creyeran que había sido elegida democráticamente y que hacía mucho que trabajaba con todos. La secretaria me dejó un café y se fue. De ahí, todo fue de mal en peor. No sé en qué estaba pensando. Le dije a mi secretaria que quería promover leyes. Ella me miró con una cara, como si yo le estuviera hablando en chino. Me respondió que una ley tenía que pasar un proceso para ser aprobada. Cuando se fue, decía que todos los diputados y senadores fueran despedidos. Me quedé usando mi celular. A los 5 minutos empecé a escuchar gritos que venían de afuera. Me fijé qué pasaba y vi que estaban protestando porque yo había despedido a muchas personas. Era sencillo. Iba a desear que todas las personas que había afuera se fuesen. Pero al estar todo el país en contra mío, había sido despedida de mi cargo de presidente y denunciada como dictadora, corrupta y una persona que deseaba conquistar todo el país. 2 policías me agarraron de atrás y no me dieron tiempo para escribir nada. Me llevaron a la cárcel. Todo era un caos. Por suerte había alcanzado a agarrar mi mochila, pero no el libro. Cuando llegamos, se me ocurrió mandarle un mensaje a mi papá, pero cuando abrí el chat había mensajes de odio. Mi papá se había enojado al enterarse que yo me había postulado como presidente. Y eso había pasado 2 años atrás, es decir, que hacía 2 años que en esa dimensión, por así decirle, no hablaba con mi papá. No alcancé a pensar mucho porque me sacaron mi celular y me llevaron a una celda. Pasaban horas y horas y obviamente nadie creía que yo solo me había tropezado con un libro. Cuando habían pasado 3 horas, empecé a escuchar gritos y llantos que venían de afuera. Pasó que alguien había agarrado mi libro y había deseado no sé bien qué. Pero como yo estaba encerrada no me tenía que importar. Estaba aburrida y hambrienta. Se me ocurrió buscar algo para comer en mi mochila y encontré lo que menos me esperaba y más me alegraba. Una hoja del libro mágico. Quería desear que todo volviera 4 horas antes, pero ahí entendí que si yo deseaba eso, nunca iba a volver a la escuela, nunca iba a volver a hablar con mi papá. Pedí volver al momento en que yo estaba por salir de mi casa y que mi papá me decía que no me olvidara de ir a la roticería. Lo escribí rápido y cerré los ojos. No los quería abrir. Quizá la hoja suelta no funcionaba y nunca podría volver a mi vida original. Decidí ser valiente y abrí los ojos. Estaba en mi casa y mi papá me estaba hablando. Le di un fuerte abrazo. Él se asustó porque fue repentino, pero después me abrazó también. Y salí corriendo. Tenía que encontrar el libro antes de que otra persona lo hiciera. Llegué y ahí estaba. Lo agarré y escribí que quería que el libro se autodestruyera. Y así fue. Todo había vuelto a la normalidad y yo había tenido mi gran giro. Mi giro, de Luana Starosta, primer premio en la categoría Grandes Imaginadores del concurso literario Los Imaginadores del Yolem 2019.